el de los niños. Pero que él habla del niño y ¿cuál es la otra? La del adulto. La del adulto. Cosa. Espérate. Ok. Una persona que nunca se le haya predicado y muere sin convertirse, se sana. La del adulto era el evangelio. No se ha predicado. No, pero es verdad, tú no le explicaste. Pues Dile a esa. Jamie que le explique porque la abarca todo. La del adulto era. Si en alguna parte del mundo, ¿verdad? No No se ha se ha predicado el llevado evangelio y la persona se muere. Esa es la pregunta. Pero ustedes no otra. No, esa misma. Esa. ¿Cuál es la pregunta? Que si una persona Tú sabes que países todavía no ha llegado el evangelio. Esa persona nunca le han predicado a Cristo y se muere si se pierde o se Sí, ay. ¿Qué tú dices, Jonathan? Laila dice que. Espérate, yo voy a decir. Ella dice que se pierde. Yo Ella digo dice que se pierde. No. Espérense. Yo digo que se pierde. ¿Por qué? Porque nosotros. Que sin ley serán juzgados. No tiene que ser silencio. Vamos a escucharla. Yo digo que una persona que nunca se le haya predicado, que nunca haya escuchado de Dios y se muere, se pierde, porque nosotros somos pecadores desde que llegamos al vientre, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, somos pecadores, tenemos un pecado, y si nosotros morimos sin confesar, no morimos con ese pecado. No. Eso es lo que ¿Qué tú dices de eso, tío? Pero somos pecadores. Somos pecadores. Yo le hice otra pregunta. Vamos a escuchar, sigue hablando. Yo le hice una pregunta ya ahí mismo. Pero ¿y esos niños que nacen y se mueren de una vez? No, eso no están en pecado. No, no es Se así. pierde. No, esa fue una de Los las niños diferentes. Ay, esa fue una de las La vamos a ligar. Pero deja que responda por lo menos uno, porque si ustedes siguen así, van a seguir lo Que mismo. se pierde o no se pierde. Yo voy que no y la mayoría, Jamie y ella van que se pierden y nosotras no. La mayoría no, Porque, muchas no porque opinaron. yo digo, no, Clarita, Dios también no se pierde, papá. Yo digo que no se pierde, porque que no se pierde, porque no se le ha llevado el evangelio. Como No. él conoce que tiene que arrepentirse, él no sabe cómo tiene que confesar No. a Cristo, no puede perderse. Ese es mi punto de vista. ¿Qué tú dices? Que No, la Biblia dice que hay muchos que serán sin ley, serán juzgados. Ay, ay, ay. O sea, hay gente que aunque no se han predicado, hay algo en su conciencia. Vamos a escuchar. Escucha. Hay gente que aunque no se han predicado, su conciencia le dice lo que tiene que hacer. O sea, hay gente que aunque tal vez no conozcan acerca del pecado del adulterio, la conciencia le hace entender a ellos, o de la mentira. Pero escuchen. No, escuchen. Entonces, la conciencia, si habla mentira, le hace entender que lo hizo mal. Entonces, por causa de la conciencia, tú me entiendes, que le transmite que está mal, por causa de eso serán condenados. O sea, se pierden sin ley. Eso es lo que yo puedo entender. Un punto también que yo le dije, pero puede ser que uno tiene con alguien que no habla a nuestro espíritu, acuérdense cuando Pero le una dije- persona. No, yo dije, alguien no habla. Una persona que le predique. No. Dijimos, si no hay Pero mira, nadie. Clara, nadie. No. mira, Clarisa, yo le dije en su mente alguien le dice Lo cambió. ¿Qué tú dices? Jonathan dio una parte. Primeramente, es raro que se muera una persona sin que nadie lo sepa. bien lo dijeron. Eso es raro. Pero no Porque- sabemos. Sí, exacto, pero pueden ser, porque hay como 23 países todavía que no podemos llegar, porque entrando nos matan. Venga, eso no llega al país. Entonces, hay algunos países todavía que no han llegado por causa. Incluso cuando se predica en todo el mundo, ya se va a acabar el mundo. Exacto. Y cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Siguiente pregunta que me Pero tengo yo. no hemos acabado. Espera que él termine. No ha acabado. Hay una parte, se puede perder como no se puede perder. Depende. Caín, Pablo dice, yo conocí el pecado por la ley. Si la ley dijera no matará, matar no fuera pecado. O sea, es pecado porque se Hay dice no conocimiento. matará. Sin embargo, cuando Caín mató a Abel, no había ley y le fue contado por pecado. ¿Y por qué le fue contado por pecado? Por la conciencia de que él sabía que era malo. Entonces, hay personas que aunque nunca se le ha predicado, el Espíritu Santo dice en la Escritura que es el que nos redarguye. ¿Qué es lo que redarguye? Redarguir es quitar un argumento erróneo y presentar el verdadero. El Espíritu Santo mayormente trabaja cuando alguien predica. Pero si no hay quien le predique, el Espíritu Santo, Él es fiel para guiar al hombre a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, a donde no se puede predicar,
va a haber algo que le va a hacer entender que ellos están mal. Por ejemplo, ¿quién le predica a un iraquí de esos que mata a los cristianos? Sin embargo, hay muchos de ellos que se han convertido porque dicen que algo se le ha revelado. Entonces, ellos tienen algo en la conciencia de bueno o malo. Si ellos siguen ese instinto bueno, demuestra que tienen, digamos lo que estamos predicando hoy, la simiente de Dios. Pero nadie se va de aquí así. La otra, déjame hacerla a mí, La porque otra. fui yo la que la- Hazla bien, hazla bien. Coja que yo la haga. No, espérense. Porque esa fui yo que la hice. La del niño. No, la del niño fui yo. Sí, está bien, di la del niño. Un niño Ajá. que, espérate, que la madre lo entrega a Satanás. Por ejemplo, dame riqueza, yo te voy a entregar a mi hijo. ¿Se pierde, sí o no? Yo digo se que muere, sí si se se muere. pierde. Él Se dice que muere. sí y no se pierde. Espérate, si lo matan. Espera, vamos a escuchar a Si ella. lo sacrifican. Exacto. Es lo que decimos que no y lo que sí. Permiso, pero vamos a escuchar a ella. Lo Porque... sacrifican, ¿verdad? Muere el bebé. Yo digo que se pierde. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a ganar Satanás? Viene y le da la riqueza a la mamá. Entonces, Satanás viene y coge el alma, porque no es el cuerpo. Puede ser en grande, pequeño, aquí somos de diferentes tamaños, pero el alma no tiene tamaño. Satanás va a coger esa alma que le vendieron, que le entregaron. Por eso yo digo que ese bebé, pues, aunque no tenga conciencia, el alma Satanás la coge. Ella dice que se pierde y Jamie no sabe. Se pierde, yo no ¿Qué dicen ustedes? Que no se pierde. Es que ese niño no tiene Ahí. conocimiento. ¿Qué va a sufrir en el Espera, infierno? vamos. Dame un segundito. Tú- Ese niño va a estar Sí, no, ella ganó el otro ya. Ella ganó el otro. Ella ganó el otro. Este tiene que perderlo. Vamos a ver. Este tiene que perderlo porque ella ganó el otro. Ella ganó el otro. Ella tiene que perderlo. No, no. La realidad es que el niño no tiene conciencia. No tiene conciencia. Pero escucha, en lo que ella dice es una analogía lógica de qué gana Satanás. Satanás lo que disfruta es ver la maldad. La maldad. Él gana nada más ver una madre entregando a su propio hijo a causa de dinero. Y el sacrificio de sangre que hace, a veces hasta la familia entera. No obstante, la Biblia dice en Ezequiel 18 que oíste que fue dicho un refrán, los padres comieron uva y los hijos tuvieron de entera. Ya no será así en El alma Israel, que pecare. sino que el alma que pecare, esa morirá. O sea, el padre puede entregársela porque el niño no tiene decisión, pero nadie se puede perder y que porque el otro me entregó al diablo. Es como que No, tú eso me digas va. de que, diablo, coge a Steven. La cosa no son así. Se puede perder un bebé. Eso fue lo que yo le expliqué. Entonces, Diciendo que si se fuera así, entonces en la iglesia no puede tener una cuenta de agua, bautizar al niño. sí, no, pero el niño no, Y no obstante a eso, no se pierde. la legalidad del pecado se la das tú al diablo. Sí. O sea, tú eres quien decide si el diablo te hace un esclavo. Ahora el niño sin conciencia no puede decidir. A otra puede ser Sí, Sí, la llevó suave ahí. Está bien, ok, ahora la otra, en el debate. Ay. Ay, ay, ay. Vamos a escuchar. Esa muerte. Escuchen Ah, eso. no, esa muerte a ella. Esta es la última mía. Oye, ¿puede una persona hacerse confesión de fe ellos mismos? Ay, Yo yo- digo que no. Sí. Nadie Permiso. a mí, dame, explícalo a mí que tú no. Jamie, tú hablaste de eso una vez y no te acuerdas. Ahora, Loli. No te acuerdas. Cámbiate, Loli, huye, cambia. Espérate, déjame explicar a mí. Porque yo voy a decir por qué. Vamos al paso, vamos al Al paso. paso. Para que pueda entender. Vamos al paso, que estamos grabando, para que se oiga bien. Steve, oye, yo le dije a ella, una persona que vaya en un motor, ¿vale? Y vamos a ponerlo así para hacerlo más, se le atraviesa un motor, choque y se muere. Y al impacto él va haciendo confesión de fe, eso mismo. Se pierde, se sabe. Se salva. Vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar a Loli. Ok, en verdad esa nos quedamos como dudosas, Dudosa, por eso todo el fue que mundo dijimos está lleno. que íbamos a preguntar que quién inventó el que el otro tiene que hacerte confesión Como de fe. el origen. Porque confesar significa que alguien te está escuchando con la palabra confesar. Por ejemplo, hasta los católicos hay que confesarle al Papa. No, porque la Biblia dice el que confiese con su boca que Jesús Hablando de es el Cristo. Señor. Pues entonces no es necesario. ¿Y por qué uno o sea, quién inventó eso de que A ver, mándale eso. O sea, porque nosotros lo llamamos para que ellos sepan, porque el impío no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Como hizo Nosotros, Pablo con el carcelero se le acercó a él. Le dio, "Sin salvo". sí, exacto, es por eso. Pero en realidad, yo mismo quiero, lo que yo no creo mucho, pero quiero, porque yo no me meto en la salvación. Yo digo que se salven todos. Hasta el brujo que se murió, que me tenías alto, que se salve, por ejemplo. Yo no tengo problema con que nadie se pierda, ni a que se salven todos. Ahora,
es dudoso para mí, pero yo no soy nadie para opinar en lo que es de Dios. No. Que Dios le echó un boche a uno, tú sabes que Eso le llegó tarde, corresponde. de que tú mandas lo mío, yo no mando en lo de Dios. Dios si quiere que lo salve hasta que guiñe un ojo. Pero hay que confesar ahora que uno puede. La Biblia dice el que confiese con su boca y pone su, que eso es un asunto definido, eso es para definir lo que es tuyo. Confiese con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, que son 2 pasos, creer y confesar. Ahora hay gente que ya no puede confesar, pero le dice a alguien de que No, si tú un quieres dedo. ser salvo, mueve un dedo. Creyeron y en el su hombre lo corazón. mueve. Yo creo que hay que confesar, pero también creo que se puede salvar. Yo lo dejo a que Dios haga lo que Él quiera. Y yo creo que mira, se perdió, él dice, como tú hagas misericordia harán contigo. Eso dice la Biblia. Por eso yo siempre digo, siempre, si a usted le toca decidir siempre por la salvación de alguien, sean como yo siempre, digan, se salvó. Ve, yo no estoy en contra de los mundanos, pero por ejemplo, si se muere un mundano, el peor, Michael Capiabosa, que para mí el peor de todos, para mí se salvó. ¿Me entienden el sistema? Porque eso le corresponde a Dios, ¿Verdad? no a Sí, los humanos. yo no puedo saberlo. decir se perdió por esto, no. Yo lo juzgo mientras él esté vivo. Sí. Wow. ¿Hay otro peor? Hay calvo, ¿no es verdad? Son 2 calvos. Gamaliel. Está fuerte eso. Gamaliel. Yo lo juzgo mientras esté vivo. Varón, si sigue así te va a llevar el diablo, si sigue así te va a perder. Ahora, desde que se murió, se salvó, Steven, se salvó. ¿Por qué? Porque como tú hagas con otro, harán contigo. Como tú midas, te van a medir. Entonces, No. ¿por qué Vamos a no? escuchar, vamos a escuchar. ¿Cómo así que se está controlando? Eso es el mundo de bajo. Si tú Permiso, estás vivo permiso. y tú me estás juzgando por lo que yo estoy haciendo en vida y lo estoy haciendo mal, me perdí. No, puede haber un arrepentimiento al final. Lo que pasa es que la Biblia me da facultad a mí de juzgarte, Sí. pero no de condenarte. Dios mío. Yo te juzgo por lo que tú haces. Si muero así, Es que yo no sé qué Es pasó. que es una decisión Es que el que salva no soy yo, es Te voy a dar Dios. un ejemplo, Entonces, si no soy te voy a dar un ejemplo. Cuando estaban los dos en la cruz del Calvario, al lado de Jesús, nosotros sabemos que se salvó uno porque la Biblia lo reveló. Sí. Si la Biblia no lo dice, decimos que se perdió. Se perdieron los Pero dos. se salvó uno. Pero ¿por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo reveló. De modo que usted puede predicar a la persona. Y si la persona no se arrepintió y usted se fue después de que se murió, usted como que ya no sabe si se salvó. Porque así. al final podía... Pero anoten ese punto que muchos dicen, no te pueden juzgar, nosotros todos podemos juzgar. Si somos cristianos de verdad. Sí, eso es así. Segunda de Corintios 10:6, cuando nuestra obediencia sea perfecta, estaremos, la niña está desbaratando el coro, estaremos aptos para corregir. Entonces, si usted es cristiano de verdad, yo no puedo mandarte al infierno. Nadie puede decir, tú eres del diablo así por así. No. Yo puedo decirte, si tú sigues usando ese saco, te va a llevar el diablo. Porque eso es lo que el mapa dice. Yo tengo el mapa y tú lo tienes. Te estás extraviando. Ey, te estás extraviando. Porque yo estoy en el camino. Te estás extraviando. No es para allá. No camines hacia allá. Ahora, condenar es una cosa. Condenar es tú sentenciar a alguien. Sí. Y eso no podemos. Entonces, ¿qué yo digo? Mientras tú te vivo, yo te juzgo. Desde que tú te mueras, yo digo como dice todo el mundo. Era un buen hombre. Y que Dios lo tenga en su gloria. ¿Por qué? Porque yo quiero que conmigo también hagan misericordia. Entonces, ese es el punto. Ya la mujer ya acabó. Había otra, pero vengan, la del pecado, la del pecado. La del Ah, pecado. Fran tiene una pregunta. Una seña, por ejemplo, alguien que no puede hablar y, por ejemplo, le digas que haga una seña, pero sí quizás te está escuchando, aunque tú no sabes si te está escuchando. Por ejemplo, fue el caso de mi papá. Mi papá no era cristiano, cuando tú decías que nada por el estilo. Él no podía hablar, no podía casi moverse ni nada. Bueno, yo cuántas veces entraba intensivo, yo le hacía confesión de fe. Ellos casi oyen todos los todo, días. ellos oyen todo, ellos. Y cuando lo sacaron a sala también le hice confesión de fe. Y yo le dije, si me está escuchando, mueve la cabeza. Y él movió su cabeza para mí que lo aceptó y se fue con Cristo. No, eso como yo te dije. Aquí lo más fuerte es el corazón, porque por ejemplo, Hammer puede estar bien vestido por fuera, pero si en el corazón un perverso se perdió. Sí. Yo creo que un requisito de confesar, que la Biblia dice, el que Ah, sí. confiese con su boca, es simplemente porque había que hacerlo público. Desde aquí voy a ser cristiano, señores, sigo al Cristo. Por el testimonio de lo que, Porque, del que wow, escucha. Es una revelación ahora, porque ahorita yo dije que no sabía muy bien. Acuérdate que cristiano no es un halago. Cristiano es una humillación. Cuando lo decían cristiano es como seguidores del muerto ese, seguidores del que mataron en la cruz. Por eso dice, y morirá, y muerte de cruz. Eso quiere decir una muerte vergonzosa. El que muere en una cruz muere por algo, un mal hecho que hizo. Por eso los que morían eran malhechores, dice el profesional Lucas, delincuentes. Por eso Filipenses dice, hablando Pablo, y muerte de cruz. O sea, murió como
fue contado con los pecadores de Isaías, aunque nunca hizo maldad. Entonces, como... ¿Dónde está Fran? ¿No puede quitar la pregunta? Y teníamos otra pregunta. Tenemos otra. Por ustedes se fueron a comer maíz. Por eso dice, hay que confesar delante de mi padre, delante de los hombres. Sí, pero que si el hombre no puede parar de ahí, no puede salir de ahí, obviamente. Y lo mudo. Hay una pregunta muy importante. ¿Verdad? Venga. Lo mudo. ¿Cómo se convierte en lo mudo? Con el corazón. Jamie, ven. Obligado. Es así. Esa yo no la sé hacer. Ya salgo, Bran, mírame. Ese está allá jugando ping-pong con mi mai. Así que Alaba la gloria. Dios le bendiga y Dios le guarde. No. Ah, todavía. La otra pregunta. Véngale la pregunta. La última pregunta. Ven. La del pecado. Mire, Guaricano, venga a decir una pregunta. Yo tengo una, Stevie. No, la Samuel la dejamos para debatirla más con tiempo. Esa. Era de Samuel que no va a ser. No, esa dejamos la de la más bruja. tiempo. No. Ah. Otra, porque yo me quedé con ellos estaban diciendo que cuando una persona cae en fornicación, una de las Entra. consecuencias es que entra Metresa. y yo digo que es un poco, depende, porque una persona, espérate, una persona, no, espérate, una persona cuando cae en fornicación depende, porque si sigue haciendo la cosa. Pero niña, respeta la audiencia. Y el día que la- No, o sea, si sigue pecando. que inmediatamente peca ya. Yo digo que pues, Ya sé que no entra de una vez. que no entré de una vez, es Pero- que depende, si tú te Es que arrepientes no y le te están apegas, haciendo la pregunta bien. si tú agarras y Cuando pecas, fornican, ¿entran en esta persona que fornican metresa, sí o no? después Depende o no de depende, sí o no. consecuencias, Mírame, de consecuencias. antes de caer, nadie va a caer y que wow, no vimos y caemos. Claro. La metresa, No, yo lo dije. la metresa está haciendo un trabajo, tú el que cae te influenció por una metresa. Y ese lucido antes, ¿sí Y o él se no? bustió antes. Ahora bien, lo que ella misma dice, yo lo entiendo. Si ellos siguen, obviamente están enmetresados, pero si se apartan, ya no. Eso es, porque tú lo que tú dijiste, porque O sea, que entraba y que como que vivía, que vivía, y yo dije Claro, que que no. no bien ellos Si se se quedan, bro, si se arrepientan. Hay gente que desde que acaban se sientan que en la cama y dicen así Ay, y qué- llaman al pastor en cuero, así mismo pastor. Es pecado, es verdad. Y se arrepienten de verdad. Ahí mismo. Se arrepienten Entonces, de ¿qué es lo que verdad. yo digo? Todo el que cae en pecado, a mí nadie me diga nada. Nadie va a caer y que así, que porque. que no, ay, A ustedes, eso ustedes se que están bien entiende. vestidas, nadie la va a mirar a O ustedes. sea, y que va a caer. le llegó el Para pensamiento. ustedes que hay obligados tienen que hablar cosas raras por WhatsApp. Entonces, esa es la lascivia. Esa es la metresa que actúa ahí. Esos son los espíritus inmundos. Pero nadie va a caer y que no te vi así porque es que nosotros estamos bien vestidos. Para un la doctrina que hay obligado tienen que hablar cosas raras por WhatsApp. Y ahí es que cae. Entonces, eso es influencia demoníaca. Ahora, si la persona persiste cayendo y cayendo, esclavo del ya pecado. no tiene una metresa adentro, no. Él tiene en las regiones celestes enteras. Así que. Ok, La de Samuel, la de Samuel. La de Samuel. Ya se le mucho todas, chicas. no, la de Samuel. Vamos, Yo No, esa no no, de Samuel, entendí. cuando Esto es maíz de mi país. Esto se come y con esto tenemos que dejarlo ahí. estaban hablando de Samuel, cuando el Señor le dice Samuel, que lo Entonces ya llama. no viene ya. Entonces yo digo que Samuel conocía a Dios, pero no conocía la voz de Dios. Entonces como ya leyeron un texto, ellas dijeron que Samuel no conocía a Dios porque todavía no Pero sí tenía ministraba. el entendimiento de la conocía la palabra. voz de Dios. Entonces yo digo a ella, Samuel Vamos a escuchar. sí conocía a Dios, Samuel conocía a Dios, pero no conocía la voz de Dios directamente. Entonces yo estaba a favor de que él conocía a Dios y estaban a favor de que él no lo conocía. En la Biblia misma dice, donde nosotros leímos, que él ministraba su palabra, pero aún no hubiera conocido a Dios ni debiera No ser era una revelada su revelación. palabra. O sea, la revelación de la manifestación no se le había revelado. Por el cuanto a ley él conocía a Dios. Samuel era cristiano. Samuel era cristiano desde chiquito. Desde chiquito. Lo único que las manifestaciones de Dios, de cómo él habla, no lo había vivido nunca. No lo había vivido. Eso es como dice la Biblia, de, por ejemplo, y se acordó Dios, de Samuel. Dios olvida. Todo esto estaba en contra No. de mí. Y se acordó Dios de Samuel. Dios olvida. No, ¿qué dice y se acordó? Significa llegó el tiempo. Cuando dice se acordó, llegó el tiempo de Dios para esa vida. Así mismo es, y conoció, y no conocía a Samuel la voz de Dios. Samuel era cristiano desde chiquito, él ministraba el servir, limpiaba. Lo mismo que hacen los niños ahora. Imagínate que, dame ver, que Alisbe, por ejemplo, que es cristiano y canta coro. Ahorita venga y que tuvo una revelación, se me apareció un ángel y abrió la sala.
Eso es ahí. Libé no conoce una O sea, manifestación. conoció la revelación. Una manifestación de Dios a ese nivel así. ¿Le acabaron la pregunta? ¡Gané! Y la, Díselo a Yuli que fue Yuli que la ofrenda. Vamos a escuchar qué consigue. Reúnanme una ofrendita por toda la pregunta que me hicieron. Hay predicadores que andan predicando, Oye, la que más mas no conocen la voz de Dios, ¿sí o no? Claro. Eso es lo que enseña ese No, texto. pero decían que no conocía a Dios. Es que hay que hacer diferencia entre conocer la voz de Dios y conocer a Dios según la ¿Qué palabra. pasaba con Samuel? Ministraba Jehová en el templo, más bien aún no había conocido Hay intimidad con Dios. una intimidad con Dios. Samuel ministraba en el altar, pero Todavía no había llegado al nivel de ministrar. O sea, ¿Cómo? niño, es lo que ¿Cómo? hacía era. Vamos, diga, varón, repita. Lo que hacía era, varón, A mí me gusta escuchar. daba su barrita, arreglaba las cositas, y cositas suaves. Era ahí, eso era lo que él, eso era. Es que eso se llama ministrar. Por ejemplo. Sí, porque tienes- ministrar era que limpiaba, Eso es ministrar. Ahora, cuando él alcanza el nivel que no tenía Samuel, que no tenía Eli, porque ya Eli ya estaba ciego, ya Eli había perdido la visión. Cuando él alcanza ese nivel, entonces Dios dice, lo llama, le da los requisitos, entonces ya comienza, pasa de militar, de arreglar cositas, Dáselo a ella. a dar órdenes, a establecer leyes, cosas que son nutridas para el templo. ¿Te acuerdas que tú sabes que anualmente tenían que ofrecer sacrificios? Y obviamente era Elí el que sabía. Está hablando de Elí. Entonces cuando pasaba el tiempo, entonces se les pasa la autoridad de Elí, se les pasa a Samuel, porque Dios lo que está preparando a uno, porque ya saben que Elí no puede hacer trabajo. que él ni veía ni oía. Exactamente. Y eso literal, que había en Elí, se manifestó espiritual. Porque literalmente él no veía, pero espiritualmente, pero escúchame, Vamos. escúchame. Espiritual y luego literal. Lo que sucede en el mundo es amén. Lo que sucede en el mundo ya sucede en el mundo. Pero es como una repetición. Por ejemplo, en lo literal, tú viste que él quedó ciego. ¿Verdad? Entonces, espiritualmente, él no tiene visión con Dios. No tenía espiritualmente visión. Exactamente, entonces está manifestada los dos puntos, tanto literal como espiritual. Eso nos da a entender a nosotros, porque cuando tú ves algo literal manifestándose en nuestra vida, algo espiritual se ha manifestado. Ok, permiso, caballero. Una pregunta para una persona que no ha sido bautizada, ¿verdad? Y viene Cristo, ¿se va o se Se salva. Puede salvarse. puede salvar? Emma, te voy a decir algo. Un nuevo creyente está más cerca de la salvación que cualquiera que tiene 20 años en el Evangelio, si no se ha consagrado su vida completamente. No, y si está bien, correctamente. Por ejemplo, mira, Hay gente con 20 años en el Evangelio que nunca conocieron a Dios. por ejemplo, el que nunca estaba en la conocieron cruz, él no le dio tiempo a Exactamente. bautizarse. Bueno, Y se salvó de calle. Esa es la mejor tercera. Steven, ¿Entiendes? Y ella eso- pregunta que si un nuevo creyente no le dio tiempo a bautizarse, se puede salvar. Yo le digo que sí. Y le digo que incluso, más que muchos evangélicos o creyentes que tienen 20 años, que nunca conocieron a Dios, que nunca le abrieron la puerta, que nunca dejaron que Cristo entrara, más ese nuevo creyente, ese que hoy decidió aceptar, te voy a dar un testimonio. Yo conocí una persona que cuando llegué al lugar estaba en una ambulancia. Cuando yo le vi la cara, lo que vi fue el espíritu de muerte, la muerte en sí. Yo le quité la cara. Que esto, el Señor reprenda al diablo. Le prediqué a Cristo. Quiso aceptar al Señor. Y cuando yo volví y le miré, tenía la cara una santidad terrible, la gloria de Dios. Que yo en ese momento dije, Señor, yo quisiera estar como está ella. Mi respeto por usted, varón. ¿Entiendes lo que pasó? Exactamente un honor para mí. ¿Qué fue lo que sucedió? El honor es mío. Wow, cuánto honor hay entre No, nosotros. ya no se murió. Para el bautista. Pero no murió en ese momento. Pero fue una transformación de un segundo a otro,
de la muerte a Cristo. Pasó de muerte Que a mira que cuando yo Solamente tiene que destacar este punto. En cuanto dependa del nuevo creyente, debe estar preparado para bautizarse desde el mismo día que se Desde el convierte. mismo día. Ahora el pastor te va a dar un proceso que no quiere decir que tú no estés apto para ir al reino de los cielos, sino el proceso de doctrina, de interpretación. que dé testimonio, Sí. exacto. Tú tienes que estar norma lista. de la Y iglesia. como dice el varón, ¿quién malito va a ir al reino de los cielos que un nuevo Y creyente? acabó de Ya, quedar. ¿Quién más? malito? Ese tiene el amor, ¿cómo es? El amor, ¿cómo que se llama? El primer amor. Somos siempre fuertes. ¡Ey! Primer amor, ¡Ey! entendí. Ese es Jensi. Jensi la Biblia. Ahí va.